Bueno, buenos días con todos. Gracias por la introducción. Como ya mencionaste, yo también soy geólogo, por eso me siento muy en casa acá. Y en Alemania no es un país minero netamente, tenemos un poco de yacimientos de carbón, pero en general somos un país industrial. Por eso muchos geólogos trabajan en temas ambientales, que es la investigación y remediación de sitios contaminados. Y yo les quiero dar hoy una visión general sobre la gestión y remediación de los sitios contaminados en Alemania. Y si tienen alguna pregunta, no vacilen en interrumpirme, yo puedo explicar, puedo interrumpir la presentación y creo que es un marco muy familiar, acá podemos intercambiar un poco dinámico. Bueno, comenzamos. Los temas que prepararon son, primero es una introducción en qué son sitios contaminados, después les quiero presentar cómo gestionamos en Alemania estos sitios y quiero terminar la presentación con un caso real de remediación de una planta, de una antigua planta de gas en Múnich. ¿Qué son sitios contaminados? Cuando yo converso con personas también en MINAM, entiendo que cada uno entiende otra cosa bajo ese concepto, y algo muy importante es que los sitios contaminados son en general contaminaciones del suelo, de los sedimentos, también de la fase gaseosa del suelo o de las aguas subterráneas, porque una de las características es que la contaminación permanece en el sitio cuando se cierra la actividad o el evento contaminante, por ejemplo, en una antigua industria o después de un derrame. Y lo que se requiere para resolver ese problema son medidas de remediación. En cambio, todo lo que tiene que ver con efluentes, emisiones al aire, ¿no? Esa contaminación termina cuando se cierra la actividad contaminante, cuando la empresa acá abajo, ¿no?, deja de funcionar, ya no va a haber contaminación al aire ni vertimientos. Por eso, para resolver los problemas ambientales que generan ese tipo de contaminación, se requieren medidas de prevención. Bueno, al nivel internacional existen varios conceptos cómo definir un sitio contaminado, y realmente hay dos clases diferentes. Uno, hablan de una contaminación en un sitio cuando existe la presencia de contaminantes, o sea, de sustancias tóxicas con características tóxicas o ecotóxicas, y otros hablan de un sitio contaminado cuando el sitio representa un riesgo a la salud o al ambiente. Y antes hemos conversado sobre el concepto de riesgo y creo que sería un momento pertinente de ampliar eso. Bueno, no sé si se puede leer. Porque creo que es algo muy básico en el tema de contaminación, ¿no? Es el concepto de riesgo. Porque cuando la gente habla de contaminación, ¿no?, ya piensan que es un problema, pero la contaminación en sí no es un problema. Para que la contaminación se haga un problema, necesito, por ejemplo, un receptor. El receptor podría ser la población, podría ser el trabajador, el minero, o también podría ser un receptor ecológico, plantas, animales. Pero estos dos componentes no son suficientes para generar un riesgo. Para el riesgo también se requiere una exposición. Y ahí donde traslapan esos tres criterios hay riesgo. Y una definición de sitios contaminados, esa es la gran diferencia de estos dos conceptos. Algunos países también en la Unión Europea definen cuando existe la contaminación, ya hablo de un sitio contaminado. Otros países hablan de un sitio contaminado cuando hay riesgo. Y por ejemplo en los Estados Unidos ellos aplican este concepto. En Europa es más común este tipo de concepto. Eso es importante porque mientras que el primero
solamente es una definición, el otro ya requiere de una otra forma una intervención. En el caso de que existe presencia de contaminantes, existe solamente un potencial riesgo, ¿no? Porque no he evaluado los otros componentes y se requieren investigaciones adicionales y evaluaciones de riesgo. En este caso ya se requiere de una u otra forma una intervención. Lo que quiere decir con eso, no hay una definición única que es un sitio contaminado, pero en común es que ya existe evidencia de que en el sitio existen sustancias que se califican como contaminantes. ¿Qué generan sitios contaminados? En general son dos diferentes escenarios. Uno son actividades potencialmente contaminantes. Son en general actividades que generan, uso, manejan o almacenan o disponen materiales o residuos peligrosos. El otro escenario podría ser un accidente o emergencia o otro evento inesperado, ¿no? Que libera sustancias peligrosas al ambiente. Importante señalar es que no todas las actividades potencialmente contaminantes contaminan. No todas las empresas o fábricas químicas contaminan, pero tienen el potencial de contaminar, ¿no? Y las principales causas de una contaminación son normalmente técnicas y procedimientos inadecuados, ¿no? Que pueden liberar contaminantes al ambiente. En muchos casos también es el desconocimiento del peligro de una sustancia. En el pasado muchas sustancias se han calificado como no peligrosos y en el transcurso de tiempo se dieron cuenta que esas sustancias pueden dañar a la salud humana. Por ejemplo, el alquitrán, que es una sustancia, un residuo que se genera en el proceso de generar gas a través de carbón. Se utilizaba para muchos fines porque tenía la capacidad de matar a hongos, lastimosamente también causar cáncer, y eso es de eso se sabe recién de los últimos 50 años, por eso antes se utilizaba el alquitrán para muchos fines y hoy en día se califica como un residuo peligroso. Bueno, las actividades que pueden generar sitios contaminados son varias. Acá solamente he puesto algunos ejemplos. Quiero destacar que hay también actividades que quizás a la primera vista no parecen tan peligrosas para generar contaminaciones, pero por ejemplo las lavanderías al seco utilizan solventes orgánicos como el tricloreteno o tetracloreteno, que tienen por sus características físico-químicas hasta la posibilidad de traspasar por concreto y infiltrarse a la napa freática y generar plumas de contaminación de muchos kilómetros de extensión. Y también las tanques subterráneas que se encuentran en cada grifo es una de las fuentes de contaminación más importantes, a pesar de que son instalaciones o áreas muy pequeñas, tienen un gran potencial de generar contaminaciones del subsuelo y también de las aguas subterráneas, cuando los tanques corroden y liberan los combustibles al ambiente. En la Unión Europea, las fuentes de contaminación más importantes es la disposición y el tratamiento de residuos, después actividades industriales y comerciales, el almacenamiento, ahí también entrarían por ejemplo los tanques subterráneos, otros o usos militares, ¿no? Bueno, ¿por qué tenemos sitios contaminados en la Unión Europea o en otros países industrializados? Eso es el resultado de nuestra historia, ¿no? Al comienzo de la industrialización, el objetivo de cualquier actividad industrial era maximizar el ingreso, ¿no? Con el tiempo se buscaba trabajar más eficiente, y el próximo estado era trabajar más efectivo, ¿no? Y a la mano con eso van también
las legislaciones ambientales. Y lo que estamos buscando actualmente es un desarrollo industrial sostenible. Y los pasivos ambientales o los sitios contaminados que se generaron en nuestros países se generaron más o menos acá, ¿no? En estos estados la legislación ambiental ya evita que se puedan generar contaminaciones grandes, excepto a eventos inesperados como accidentes o emergencias, pero incluso los planes de contingencia también deben ser adecuadas para evitar una contaminación que se permanece en el sitio. Bueno, una estimación de los sitios potencialmente contaminados, o sea, de actividades que podrían contaminar el suelo o el subsuelo, señala esa lámina. En la Unión Europea, ¿no?, se estima que son más o menos 2.5 millones, en Alemania más o menos 300.000. De los Estados Unidos no tenemos cifras nuevas porque ellos no levantan este tipo de información de forma sistemática. Pero ante esas cifras grandes, la pregunta es pertinente: ¿cómo gestionamos una cantidad tan grande de sitios? Y lo que les quiero presentar ahora es el concepto como lo hemos desarrollado en Alemania. Lo que pueden ver acá es una antigua planta de gas en Múnich. Acá pueden ver el torre de gas y eso es, creo que ahora ya se debe ver así. Cuando yo salí de Alemania el año pasado ya estaban construidos estos edificios y eso es uno de los ejemplares cómo se ha reutilizado un sitio industrial abandonado que no era posible darle un nuevo uso por la contaminación que había en el sitio. Bueno, comenzamos con la legislación en Alemania. Alemania pertenece a la Unión Europea, por eso encima de todo se encuentra la legislación europea. Después tenemos la legislación federal y como es un estado federal, tenemos estados que son en total 16 y cada uno tiene cierta autonomía y eso también se refleja en la legislación ambiental. Esa lámina o ese cuadro ha elaborado el Common Forum, eso es la red de la Unión Europea sobre sitios contaminados, y acá pueden ver qué directivas de la Unión Europea influyen al tema de sitios contaminados, y no quiero entrar en detalles porque son muchos, ¿no? Y en Alemania también tenemos la legislación. Tampoco quiero aburrirles con eso, solamente lo que pueden ver que nuestro marco legal tampoco es sencillo y eso es realmente la legislación federal, y el derecho regional es aún más detallado. Lo importante es que los derechos, la legislación relacionada a los sitios contaminados es estrechamente vinculado con los derechos de construcción, porque para cualquier edificación que quiero construir en Alemania requiere un permiso ambiental, y eso también incluye la investigación si existe contaminación en el sitio o no. Cuando hablamos de la gestión de sitios contaminados, también había una evolución en la legislación, y no solamente en Alemania, sino también en los Estados Unidos y en la Unión Europea. La primera generación de esas leyes estaba dirigido a políticas reactivas, así como defender al peligro, así solo cuando hay un derrame, ¿qué tengo que hacer?, ¿no? Era reaccionar y deshacerme del problema. La segunda generación eran las políticas correctivas, que ahí ya entra el tema de responsabilidad, criterios para la remediación dependiendo del uso del suelo, por ejemplo, las leyes estatales de Alemania de esa época. Y la tercera generación de la década de los 90 es, por ejemplo, en Alemania la ley para la protección del suelo, que ya tiene un enfoque más preventivo y busca remediar los sitios no solamente para evitar un peligro, sino para poder reutilizar sitios
que no se podría utilizar para un uso mayor por la contaminación que contiene el sitio. Y la base fundamental para nosotros es esa ley, el Bundesbodenschutzgesetz, und Bundesbodenschutzverordnung. Y esa es una ley muy interesante porque tiene también un aspecto fuerte preventivo y su objetivo general es asegurar o recuperar sostenibles funciones del suelo. Así, el tema de remediación entra acá, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con cómo investigar un sitio, cómo gestionarlo, qué son los criterios para la remediación, se encuentra en esta ley. Tenemos diferentes definiciones, ¿no? A través de esa ley. En general también distinguimos entre sitios con sospecha de contaminación y sitios donde la contaminación ya se ha comprobado. Ups. ¿Ya no quiere? Bueno, la gestión de un sitio potencialmente contaminado. Ahora, vamos a abrir un poco más, ¿no? Antes de que yo sé si un sitio está contaminado, lo llamo sitio potencialmente contaminado, ¿no? Y en Alemania tenemos una política que obliga al Estado a levantar sistemáticamente información sobre este tipo de sitios. Y esta evaluación también tiene diferentes etapas, ¿no? Se comienza con un levantamiento y un registro sobre actividades potencialmente contaminadas actualmente o en el pasado. Se evalúa y prioriza esos sitios. En los sitios priorizados se realiza una inspección. Después se desarrolla una investigación histórica, que quiere decir qué tipo de actividad en detalle había en ese sitio, y, de ser necesario, una investigación orientativa que ya incluye muestreo. Importante es que entre cada una de esas etapas hay un filtro, ¿no? Acá tengo muchos sitios, acá tengo menos, ¿no? Y para ese primer bloque, la responsabilidad en Alemania tiene el Estado para levantar ese tipo de información. Para la segunda etapa, ¿no? Cuando ya sé que un sitio está contaminado, se requiere una investigación detallada y una evaluación de los peligros en el sitio. Y dependiendo si existe un responsable o no, el Estado o el administrado es el que tiene que desarrollar ese tipo de actividad. En el caso de que la evaluación de los peligros o riesgos señala que se requiere una remediación, ¿no? Se desarrolla una propuesta de remediación, un plan de remediación, se planifica las obras de construcción y se ejecutan las medidas de remediación. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Entre cada una de esas etapas, después de la investigación detallada y la evaluación de los peligros, puede haber el caso de que el sitio ya no requiere mayor gestión. Y a veces la gente pregunta, sí, y al final tenemos sitios remediados o sitios en seguimiento o monitoreo. Segundo, por favor. Sí. Y a veces la gente pregunta, ¿por qué tantas etapas? ¿Por qué no dicen investiga, remedia? ¿No? Y un concepto, quiero señalar acá, es un poco, no solamente son los costos, pero los costos desempeñan un papel muy importante. Cuando yo quiero desarrollar un proyecto sobre un sitio y no tengo conocimiento si está contaminado o no, tengo un gran margen de error y un gran riesgo de negocio, ¿no? Eso es si no cuento con ningún instrumento de gestión. Cuanto más detallado sea mi investigación, ¿no? Comenzando con un diagnóstico preliminar, la investigación de orientación, una investigación detallada hasta la remediación, mi margen de error va disminuyendo. Al final, después de la remediación, yo sé muy bien qué era la contaminación. Al comienzo no lo sé. El problema es que exponencialmente también suben los costos. Y por eso se busca que la mayoría, que se llegan a estas etapas más caras solamente para los sitios priorizadas, ¿no? Es el concepto.
Ya, bueno, eso, en general, en Alemania es así, como es un país federal y en nuestros municipios también tienen funciones muy amplias en el tema ambiental y también en otros temas políticos. Son ellos que levantan la información sobre los sitios. Y para eso utilizan diferentes fuentes de información como antiguos catastros, incluso las páginas amarillas del pasado para saber dónde se encontraba qué tipo de empresa. Este es un ejemplo de uno de estos registros. En general son datos de bancos de datos que almacenan información sobre la ubicación del sitio, la geología, eventos que habían sobre la contaminación que se encontró en el sitio, etc. Y para también tener una idea al nivel municipal o regional o incluso nacional sobre qué tipo de sitios contaminados tenemos y en qué etapa de gestión se encuentran. Y toda esta información de los bancos de datos están relacionados con algún sistema de información geográfica. Lo que pueden ver acá es un mapa del estado de Saxonia, que es muy pequeño. Acá esos son 50 kilómetros y cada punto es un sitio potencialmente contaminado. Ya pueden ver acá hay diferentes colores y esos son los colores de priorización. Así la intervención de investigar más detallado se va a hacer primero en los puntos rojos. Sí. ¿Solamente se está refiriendo a sueldos o también está refiriendo a...? Eso todavía no se han hecho un muestreo. Eso solamente, por ejemplo, en este sitio quizás había un grifo, ¿no? Actividades, un grifo, una planta química, una lavandería, una planta de gas, ¿no? Eso es muy preliminar. Porque te puedes imaginar, no va a ser posible hacer investigaciones o muestreo en todos esos sitios. Sería totalmente infactible, ¿no? ¿Y la investigación se hace puntual como sitio, se hace una área que agrupa, por ejemplo? Como sitios, sí. La unidad sí son los sitios. Porque como son mayormente sitios industriales, tienen un terreno bien definido, ¿no? Es donde la empresa tiene la licencia de producir, por ejemplo. Sí. O los predios, ¿no? En Alemania son claramente definidos, hay un registro para todo el país, no hay zonas que no están registradas en algún registro. Tenemos 80 millones de personas en un cuarto de la superficie del Perú, por eso es un poco diferente. Yeah. Bueno, lo que quiero mencionar también, que es algo interesante, también son los municipios o los países que desarrollan los criterios de priorización. No es así que hay una metodología y se aplica en todos lados. Por ejemplo, acá abajo pueden ver una pluma de contaminación en las aguas subterráneas con solventes orgánicos en Düsseldorf, que queda en el estado de Renania-Nordwestfalia. Y en este caso, la municipalidad priorizó la investigación en los sitios que utilizan ese tipo de sustancias, o sea, solventes orgánicos, porque esa pluma de contaminación, ¿no?, está propagando y acá abajo se encuentra la ciudad antigua o el centro de Düsseldorf y está amenazando a los pozos que se utilizan para la producción de cerveza. Y como la cerveza es muy importante en Alemania, se está invirtiendo millones de euros en remediar primero el aquífero, pero también para buscar las fuentes de contaminación para remediar no solamente el aquífero, sino también la fuente. Y por eso uno de los criterios en esta municipalidad era buscar dónde existen o existían empresas en estas áreas que utilizan solventes orgánicos, las lavanderías, no sé, algunas empresas químicas, y hacer una campaña de investigación en estos sitios para identificar las fuentes de esta contaminación en el agua. Siguiente, por favor. Bueno, se ha mencionado las fases de investigación. Esto es algo que se desarrolla de una u otra forma muy parecido en todos los lugares, ¿no? Es la investigación histórica para saber
dónde había qué tipo de instalación, qué tipo de actividad en el sitio para determinar las áreas donde yo quiero tomar muestras de ser necesario. También inspeccionar el sitio porque los trabajos de gabinete hay que validar en campo. Cuando hay sospecha o indicios de contaminación por esas dos etapas preliminares, se continúa con la investigación orientativa, como lo llamamos en Alemania, que implica el muestreo de suelo, en muchos casos también de las aguas subterráneas y de la fase gaseosa del suelo, y con el objetivo de determinar si el sitio contiene contaminación o no. Y cuando hay contaminación comprobada, se requiere una investigación detallada y una estimación de los riesgos, con la finalidad de saber si se requiere una intervención o no. Con intervención me refiero tanto a remediación, pero también pueden haber otras medidas como restricciones institucionales, por ejemplo, que se prohíbe algún tipo de uso para el suelo, cosas así, o el acceso al sitio. También podría ser una medida institucional. Siguiente, por favor. Ya, puedes ir adelantando. Sí. Bueno, lo que he comentado antes con el concepto de riesgo es un poco lo que se refleja acá. Puedes adelantar uno más, quizás. Ya. En cada etapa de la investigación siempre se requiere en Alemania una investigación o una evaluación de los posibles riesgos o peligros que pueden. Nosotros lo hablamos más peligros porque el riesgo ya implica una cuantificación. En cambio, el peligro es más cualitativo, por eso lo utilizamos la palabra peligro. El concepto general en Alemania es lo siguiente: el suelo contaminado, ¿no? La pregunta es, ¿existe algún peligro para la salud humana o los seres humanos, las plantas agrícolas o las aguas subterráneas? Estos hemos definido como nuestros principales bienes a proteger. Pueden haber otros, ¿no? Pero cada investigación requiere la evaluación de los posibles peligros para estos tres bienes a proteger. Eso es interesante porque en Alemania el agua subterránea en sí es un bien a proteger, no lo puedes contaminar, no importa si lo utilizas o no. Por ejemplo, los gringos, nuestros amigos de Norteamérica, entienden las aguas subterráneas más como un medio a través de que ellos se podría afectar la salud humana. Bueno, ellos buscan siempre o más directamente la exposición a la salud humana. En Alemania no, el agua subterránea en sí es un bien a proteger, que también proviene un poco de nuestra geografía, porque somos un país pequeño pero densamente poblado. Las aguas subterráneas son nuestra fuente principal de abastecimiento de agua para el consumo, y no hay ningún aquífero que no sea de una u otra forma utilizada o podría ser utilizado en el futuro. Por eso las aguas subterráneas en sí son un bien a proteger. Lo mismo pasa con las plantas agrícolas, ¿no? Si no existe la posibilidad que el suelo contaminado afecte a las plantas, tampoco la planta puede afectar después al ser humano, ¿no? Lo que no estamos evaluando todas las vías y rutas de exposición, solamente hasta estos tres, y si se descarta la contaminación, a este punto se acabó. Siguiente, por favor. Lo que es importante es que para cada uno de estas tres vías se requieren investigaciones específicas. No existe un valor que es protectivo para todo, ¿no? Puede haber una contaminación en el suelo y si yo tengo como ser humano contacto con ese suelo, no me pasa nada, pero puede ser que esa contaminante se puede lixiviar y puede afectar a las aguas subterráneas. O al revés también, ¿no? que el suelo no representa, o la contaminación no representa un peligro para las aguas subterráneas, pero sí para los seres humanos. Por ejemplo, el plomo, ¿no? El plomo es un metal pesado que no es muy móvil y no es muy probable que se lixivie y genere una contaminación en las aguas subterráneas, pero el contacto directo con el ser humano a través de la ingestión, por ejemplo, sí puede causar daños considerables. Siguiente, por favor. Por eso
También tanto el muestreo como los valores de referencia que se han desarrollado varía. Por ejemplo, para la salud humana, en general se requiere solamente el muestreo de los suelos superficiales. ¿Por qué? Porque esa es la única vía donde yo tengo la posibilidad de entrar en contacto con suelo. Yo, como ser humano, no me encuentro muy seguido en una profundidad de 5 metros. Bueno, quizás los mineros sí, pero eso no está considerado acá. Entonces, yo lo que tengo que hacer es muestrar el suelo superficial. También se muestra el aire del suelo porque en muchos casos hay problemas a través de vapores o gases que se pueden generar en un sitio contaminado. Y también los valores de referencia y también existen valores de intervención. Son específicos o están en función del uso del suelo. Así para un uso residencial, el uso residencial es más sensible, por eso también los valores son más estrictos que en un parque o industrial. Importante es que esos valores no se han caído del cielo, sino sí se basan en estudios toxicológicos. Así, por ejemplo, para el uso industrial, se asume que hay un trabajador que trabaja 8 horas diarias en el sitio y no todo el año, solamente 200 días porque tiene vacaciones y tampoco toda su vida porque trabaja quizás 30, 40 años en el sitio y la ingestión de suelos es 100 miligramos al día y eso tomando en cuenta las características toxicológicas de los contaminantes se puede determinar un valor referencial y eso va a ser diferente que para un uso residencial donde tengo, por ejemplo, niñas que juegan en el jardín y la ingestión del suelo es mucho más alto y el niño es mucho más sensible a la contaminación. Por eso atrás de cada uno de estos valores referenciales hay un escenario de exposición. Y lo que también se puede, si ese escenario de exposición es muy diferente al del sitio en que yo me encuentro, también puedo hacer mi propia evaluación de los riesgos toxicológicos tomando en cuenta otro escenario de exposición, por ejemplo, una ingestión del suelo mayor o menor, dependiendo de la situación. Siguiente, por favor. Bueno, para las plantas agrícolas existen otros valores referenciales, ¿no? También otros métodos de ensayo, porque lo que quiero buscar acá es saber si existe la posibilidad de que el contaminante entre a las plantas, ¿no? Es la biodisponibilidad que me importa. Y también hay dos cosas que quiero evaluar. Uno es si la contaminación puede afectar la calidad de la planta o solamente el crecimiento de la planta. Puede haber que el suelo, que yo puedo consumir la planta sin ningún problema, pero si el suelo está contaminado, la planta ya no crece bien. Esos son otros factores a evaluar. Y el tema más complejo es determinar si existe un peligro para las aguas subterráneas. Para eso se requieren normalmente estudios hidrogeológicos, se realizan ensayos de lixiviación de los suelos contaminados para saber si el contaminante es móvil y depende de muchos factores también del pH, entre otros, y para determinar si el potencial de lixiviar contaminantes es alto o bajo, también existen valores establecidos. También se utilizan mucho los modelos numéricos, por ejemplo, para presidir cómo se va a portar una pluma de contaminación en el tiempo, considerando factores de geoquímica, ¿no? Para un prognosis del transporte de los contaminantes. Ese es un tema muy complejo, pero sumamente interesante y trabajo para muchos geólogos en Alemania. Y también investigaciones in situ, ¿no? Para ver cómo se encuentra la situación en las aguas subterráneas. Siguiente, por favor. Bueno, solamente algunos ejemplos para técnicas de muestreo. Se podría hacer todo un curso sobre eso. Los más sencillos, más comunes para el suelo son zanjas, sondeos manuales, sondeos mecánicos. Y lo que también es importante es la toma de muestras de la fase gaseosa del suelo, porque los contaminantes volátiles
son difíciles de determinar en la matriz sólida, por eso hay diferentes técnicas de medir la contaminación en el aire que se encuentra entre los poros del suelo. Siguiente, por favor. Para las aguas subterráneas, bueno, se pueden perforar pozos, ¿no? y tomar muestras, pero también existen varias tecnologías innovadoras, por ejemplo el Direct Push en combinación con diferentes sensores como el MIP, Membrane Interface Probe, para determinar contaminaciones de sustancias orgánicas en el subsuelo, y eso permite, por ejemplo, desarrollar un modelo conceptual en 3 dimensiones del sitio, donde es como un poco como en la medicina, ¿no? Cuando avanza la tecnología de investigar, también la remediación, o en el caso de la medicina, la operación, ¿no? Puede ser más exacta y más eficaz. Siguiente, por favor. Bueno, después de toda esa etapa de gestión, van a sobrar sitios que requieren una remediación por el riesgo que representan. Y las técnicas de remediación son varias, ¿no? Existen, por ejemplo, primero el grupo de las técnicas de descontaminación, que buscan eliminar el contaminante de una u otra forma. Hay técnicas físico-químicos, entre estas, por ejemplo, la excavación del suelo contaminado o la extracción del aire, bombeo y tratamiento de agua. También existen técnicas biológicas o térmicas. Siguiente, por favor. Pero no siempre va a ser factible o necesario también descontaminar. A veces es suficiente aislar la contaminación. Eso es lo que vamos a hacer. Ese cuadro que yo pinté, lo primero que las técnicas de descontaminación buscan eliminar la contaminación, ¿no? el círculo azul. Las técnicas de aislamiento buscan eliminar la exposición, ¿no? Por ejemplo, con las diferentes tecnologías de cubrimiento y confinamiento, o la estabilización, o la reducción de la volatilización de los contaminantes. Siguiente. Y en otros países, en Alemania no lo llamamos técnicas de remediación, pero también la atenuación natural monitoreada puede ser una solución. Por ejemplo, cuando tengo la esperanza de que la contaminación se degrade de forma natural en un tiempo determinado, puede justificar que no se requiere una intervención activa en el caso de que no existe un riesgo inmediato. O también las restricciones institucionales, por ejemplo, restringir el uso del suelo podría ser una forma de evitar o de disminuir el riesgo, que en Alemania tampoco lo consideramos como técnica de remediación, pero sí como una medida pertinente en la gestión de un sitio. A pesar de que hay mucha tecnología desarrollada en los últimos años, todavía los más comunes es la excavación del suelo, la extracción del aire del suelo, el bombeo, el tratamiento y las diferentes técnicas de aislamiento. Siguiente, por favor. Bueno, eso era un poco teórico, por eso tengo acá un cuadro de un escenario de una contaminación que es muy común en Alemania, ¿no? Tenemos una antigua planta industrial, podría ser, por ejemplo, una planta galvánica que utiliza solventes orgánicos para el desengrase, y se genera una contaminación del subsuelo que pasa por la fase no saturada hasta la lapa freática, y ahí forma una pluma de contaminación que puede afectar un pozo de abastecimiento de agua potable. Siguiente, por favor. Bueno, la primera, cuando la gente piensa en remediación, siempre piensan en excavación. Y siguiente, por favor, eso es muy dinámico. Eso. ¿No? Also primero que se veía que la excavación solamente es posible cuando no hay edificación en el suelo. Dos, con una zanja no llego necesariamente a la profundidad que quiero. Es claro, existe la ingeniería civil, puede excavar hasta profundidades mucho más grandes. El problema es que yo voy a generar costos y también un montón de corte de suelo contaminado, que también implica costos, y que por eso es pertinente preguntar, ¿no hay alternativas
que sean más eficaces y me llevan al mismo destino. Siguiente, por favor. Y siguiente. Para descontaminar, por ejemplo, la fase no saturada del sitio, puedo extraer la contaminación en la fase gaseosa. En nuestro escenario de solventes orgánicos que son contaminantes volátiles, sería posible aplicar esa tecnología. Por ejemplo, se tendría que perforar pozos de extracción y se bombea el aire y se trata en una planta de tratamiento. Por ejemplo, podría ser a través de oxidación catalítica o también con tanques de carbono activado para limpiar el aire contaminado. Siguiente, por favor. Esos son ejemplos. Para eso, esos son los pozos de extracción con las mangueras que llevan, en este caso es una planta súper sencilla, solamente es un barril con carbono activado que filtra el aire contaminado. Bueno, si quiero evitar que esa pluma de contaminación propague hasta el pozo, yo puedo instalar acá un pozo o normalmente una trinchera de pozos de contención para evitar que la contaminación avance, y el agua contaminada que bombeo también se tendría que tratar en una planta de tratamiento. Siguiente, por favor. Y estos serían ejemplos. Esa es una planta que construimos también en Düsseldorf para 10 metros cúbicos por hora, y esta es una más grande para 250 metros cúbicos, y estos son tanques llenos de carbono activado, y esta es una planta un poco más compleja porque el agua contiene mucho hierro y manganeso, y para no malograr los filtros de carbono se tiene que extraer primero el hierro, por eso hay tanques adicionales. Siguiente. Otra forma de evitar que la pluma de contaminación propague sería encapsularlo, ¿no?, con una pantalla de baja permeabilidad. Bueno, eso es un corte, un perfil, pero al final se tendría que hacer alrededor de la planta, o mejor dicho, alrededor de la contaminación. Siguiente. Esos serían ejemplos, ¿no?, de la construcción de una pantalla de baja permeabilidad que se utiliza para muchas otras finalidades en la construcción civil. Siguiente. Bueno, también existen tecnologías más innovadoras. Una, por ejemplo, sería la oxidación in situ, que busca eliminar la contaminación a través de una reacción química. Un ejemplo sería infiltrar un oxidante, por ejemplo, permanganato de sodio, que oxida a los contaminantes orgánicos y lo elimina de esa forma. Y para poder monitorear el éxito de esa remediación se requiere de una red de pozos de monitoreo. Esa sería una foto. Esos son los pozos de infiltración, y acá se ve mejor, y acá pueden ver el permanganato. Bueno, solamente una lámina al tema de las responsabilidades, porque la remediación en sí o también las fases anteriores de investigación no son baratas, ¿no? Cuestan mucho dinero. Por eso el tema de la responsabilidad es crucial. En Alemania está regulado a través de la ley para la protección de los suelos, y en general es así: cualquiera que tiene algún vínculo legal con un predio es responsable. También, incluso, no necesariamente el que produce la contaminación o que ha producido la contaminación es responsable, sino también el dueño del sitio. En la práctica es así que en muchos casos, si el responsable no es, o si el responsable de la contaminación no tiene los recursos financieros suficientes para remediar el sitio, o si solamente el dueño, también puede buscar apoyo financiero del Estado. Existen fondos, ¿no?, que pueden ayudar en la remediación, pero
en general esa ley permite al Estado agarrar cualquiera que tiene alguna responsabilidad sobre el sitio y obligarle a remediar en vez de quedarse años o décadas ante un juicio, ¿no? Y al final no pasa nada. Y la única diferencia entre el responsable que ha generado la contaminación y el responsable que solamente es el dueño o del sitio es la responsabilidad financiera. En el primer caso es limitada, es ilimitada, y en el segundo caso es limitada. Quiere decir que si yo soy dueño, en lo peor de los casos yo pierdo el predio, pero no tengo que pagar la continuación y utilizar, ¿cómo digo? Solamente hasta el valor del predio tengo que financiar la remediación y no más allá. Pero para muchos casos el Estado es el que remedia, ¿no? Tanto son los pasivos públicos, los sitios huérfanos, sitios donde el responsable carece de los recursos económicos para remediar, o también la ejecución subsidiaria en un sitio de alto riesgo. Por ejemplo, si tengo una industria abandonada, el tema de la responsabilidad no es tan clara, tengo un dueño, una empresa encima y antes de esperar 10 años hasta que se ha aclarado ante un juicio quién es el responsable, pueden pasar muchos años y en este caso el Estado puede entrar, remediar e intentar de reembolsar esos gastos después ante un juicio. ¿Segundo? El resumen sería, en Alemania por lo menos son 40% de los sitios que remedia el Estado y 60% son privados. Cuando hablo de privados, hay un grupo muy importante que son inversionistas. Tenemos la situación que muchas de nuestras antiguas industrias se encuentran actualmente en el casco urbano porque las ciudades han crecido, pero estos sitios no se pueden utilizar como área residencial por la contaminación. Lo que pasa es que hay inversionistas que llegan, investigan en el sitio, hacen su cálculo sobre cuánto les va a costar la remediación, compran el terreno, ya tienen calculado cuánto les cuesta la remediación y le dan un valor agregado al sitio porque ya no va a estar contaminado y pueden desarrollar sus proyectos de viviendas, y eso es uno de los mecanismos más importantes para remediar los sitios contaminados o esas áreas industriales que se llama a nivel internacional brownfields, no solamente en Alemania, sino en otros países de la Unión Europea o en los Estados Unidos también. Siguiente. Bueno, solo quiero mencionar que para trabajar en el tema de sitios contaminados en Alemania existe una certificación para consultores y empresas, pero no es obligatorio contar con esa certificación, pero es como un sello de calidad, ¿no? Y muchas entidades públicas, cuando hacen sus licitaciones, exigen como criterio de exclusión esa certificación. Siguiente. Bueno, y la certificación, hay diferentes materias en que se puede certificar. Creo que no tengo que entrar en detalle. Siguiente. Ya, quiero terminar con un caso real. Se trata de una antigua planta de gas en Múnich. Acá lo pueden ver, es una foto del año 27, creo. Acá pueden ver algunas instalaciones, ¿no? Esas plantas de gas, bueno, la fuente de gas en Alemania hasta los años 50 era gas que se generó a través de carbón. Así, acá pueden ver los carriles de los trenes que traían el carbón y a través de un proceso físico, ¿no? Se puede generar gas y uno de los residuos que se generan es el alquitrán. Y en este caso eran casi 500.000 de toneladas de alquitrán que se generó, que era un residuo que es altamente tóxico y cancerígeno. Y en este caso el dueño de la planta era la municipalidad, y cuando la planta dejó de operar se quedaron contaminaciones en el suelo y en las aguas subterráneas con una pluma de hidrocarburos poliaromáticos que se dispersaba del sitio.
Acá pueden ver alrededor, habían en esta época chacras, ¿no? Y ahora en esta época ese sitio se encuentra en el centro de la ciudad, se puede decir, ¿no? Siguiente. Acá dos fotos de la contaminación, acá pueden ver la contaminación en el suelo, ese es el alquitrán, esa es una sustancia pastosa, muy densa, ¿no? Más densa que agua. En este caso pueden ver contaminación, pero eso no es alquitrán porque es fase libre que flotando sobre el espejo de las aguas subterráneas, estos son otros hidrocarburos. Siguiente. Y en esa área se han realizado diferentes acciones de remediación. Uno fue la excavación de los rellenos contaminados y del suelo hasta el nivel freático. Y en algunas áreas era suficiente excavar solamente el suelo superficial y poner una geomalla y suelo limpio encima para evitar un contacto directo. Y el gran reto era la remediación de las aguas subterráneas, que tiene dos fases. Uno es entre el 1995 hasta 2005 con bombeo y tratamiento, y desde el 2005 con un sistema de funnel gate, y les voy a enseñar después cómo funciona eso, que es un sistema pasivo de remediación para remediar aquíferos. Siguiente. Bueno, eso es el principio de un funnel gate. Lo que tenemos acá es la pluma de contaminación. Eso es el funnel, esas son pantallas de baja permeabilidad que captan el agua subterránea. El agua contaminada pasa por las puertas, los gates, y fuera del sistema se encuentra el agua purificado, limpio. Siguiente, por favor. Y eso es un corte geológico simplificado de la hidrogeología del sitio. Acá pueden ver el primer aquífero, que son gravas y arenas, y abajo tenemos un segundo aquífero que está caracterizado por arenas finas, y acá un aquitardo que no es continuo. Tenemos lo que lo llamamos ventanas, donde hay una conexión hidráulica entre el segundo y el primer aquífero. Siguiente, por favor. Próximo, ya. Esa es una vista área del sitio. Todo eso era antes la planta de gas. Lo que quedó de la planta es acá el torre de agua y un edificio, y la parte del sur ya se ha remediado por completo, y en la parte norte pueden ver acá todavía restos de las excavaciones. Eso es una de las áreas donde no se ha excavado porque es un área área verde, donde solamente se ha remediado el suelo superficial. El flujo de las aguas subterráneas es hacia esa dirección. Siguiente, por favor. Y el funnel gate, lo que se instaló, el funnel, o sea, la pantalla de baja permeabilidad, es esta, ¿no? Que tiene una longitud de 1.2 kilómetros. Siguiente, por favor. Y los gates que permiten que el agua pase, son 4 en total, son estas edificaciones rojas que se pueden ver acá. Bueno, eso es un poco el concepto, ¿no? Tenemos acá la napa freática. El problema del alquitrán es, como es más denso como el agua, se encuentra encima del primer aquitardo, ¿no? en fase libre. Y de ahí está liberando contaminantes continuamente, y la fuente o el potencial de emisión es muy grande de esa contaminación. Como se encuentra muy bajo, ¿no? o una profundidad muy baja, es técnicamente imposible remediar la fase en sí. Por eso lo que se buscaba era asegurar que la contaminación no se disperga. El siguiente, por favor. Y para eso se construyó... atrás, porque... ¿Uno atrás? Sí, ya, y ahora uno adelante. Y esperar, ya. Es una excavadora que construye esas pantallas de baja permeabilidad, ¿no?
Y lo que pasa, un resultado es que dentro del sistema el nivel hidráulico es más alto que afuera. Tengo un gradiente, un pendiente hidráulico entre dentro y fuera del sistema. Y ese pendiente yo utilizo para que el agua, siguiente por favor, fluya sin tener que bombear de acá hasta acá. Estos son los gates, son edificaciones subterráneas con los tanques de carbono activado, y lo que tengo acá es el pozo horizontal que capta las aguas contaminadas. Por ese pendiente hidráulico pasa automáticamente o pasivamente por el tanque, se purifica y acá se inyecta o se infiltran esas aguas limpias de nuevo. Siguiente. Y eso es otro corte por uno de esos gates. No es solamente un tanque, son varios, ¿no? Y acá captan el agua, acá se purifica y acá se inyecta otra vez. Siguiente. Bueno, esto es son fotos de esos gates. Como pueden ver, son bastante grandes, de esos hay 4. Y este es un ejemplo de uno de esos tanques con carbono activado. Bueno, son algunos datos técnicos. Lo que quiero señalar acá, eso es el nuevo uso que se podría dar al sitio, ¿no? Eso era un uso que no hubiera sido posible si no se hubiera remediado el sitio. Y el valor que se ha agregado a ese terreno es increíble. Como pueden ver acá, eso todo es en Múnich. Y a pesar de que no era posible remediar toda la contaminación, porque todavía queda contaminación en el subsuelo y que tiene el potencial de afectar a las aguas subterráneas, pero por las medidas que se han tomado ya no representan un riesgo. Y eso es algo importante también. Yo no conozco ningún caso de remediación donde era posible remediar a 100%, ¿no? En las medias siempre van a hablar de 100%, pero el técnico dice al ingeniero que han remediado 50%, y el ingeniero dice a su jefe que eran 80%, y el jefe dice a la prensa que eran 100%, y de verdad es así. Y en este caso también, a pesar de que se han invertido millones de euros, este sitio no está 100% remediado, pero se encuentra en un estado seguro, no representa ni riesgo para la salud humana porque los suelos superficiales se han excavado o se han tomado medidas de aislamiento, y para las aguas subterráneas también se ha encontrado una solución a largo plazo para asegurar que no hay afectación de los pozos que se encuentran en esas zonas. Eso fue todo, creo. Gracias.